Hola, os traigo hoy un vídeo de cómo colorear en casa tranquilamente con medios y tiempo suficiente para hacerlo bien. La idea es partir de un dibujo como este y llegar a uno como este, pero sin las incomodidades de dibujar en la calle. Y aquí tenéis mi mesa de trabajo con una serie de materiales que ahora os voy a comentar detalladamente. Empezamos por el papel, en mi caso será un cuaderno porque estoy haciendo un cuaderno de viaje sobre el sudeste asiático. Tenéis agua limpia y agua para limpiar los pinceles, que se irá ensuciando poco a poco, pero conviene tener uno de agua limpia. Pinceles de acuarela de distintos grosores. Tenemos también por aquí las acuarelas, que tengo un par de cajas, una más grande, otra más pequeña, con distintos colores. Tengo también tubos de acuarela. Y tengo también acuarela líquida. No tengo que utilizar todos los formatos siempre, pero es bueno tenerlo por si acaso. Os voy a hacer una demostración de las acuarelas líquidas, que son unas acuarelas muy concentradas. Hay que echar en la paleta una gotita o dos y luego diluirla con mucha agua para que no quede muy intenso, porque si no queda un color bastante intenso que no es lo que pretendo. En este caso sería negro para dar algunos grises de fondo y eso. Aquí hay otro elemento importante que es un papel pequeño de pruebas y puede ser del mismo gramaje y del mismo papel incluso que el original que vayáis a hacer. Y ahora os voy a enseñar cómo usar también las acuarelas de tubo. Son acuarelas que normalmente no llevo a la calle tanto, pero sí en estudios sí suelo usarlas. Entonces se echa una gotita también de acuarela bastante densa en la paleta. Aquí os voy a bajar la caja un poquito para que lo veáis. Ahí. Y con agua lo vais diluyendo hasta que tengáis la concentración que necesitáis para el dibujo. Podéis hacer una prueba también en el papel de muestras y dejarlo secar para ver cómo va a quedar realmente el color luego. Otro elemento importante es tener varios recipientes donde poder hacer bastante cantidad de algunos colores. En mi caso voy a hacer bastante cantidad de grises y luego voy a tener otra paleta aquí para mezclar esos grises para conseguir otros grises intermedios y con eso tengo a la vista distintas mezclas de grises para ir empezando, como veréis luego. Cogéis de uno o de otro, podéis mezclar y tenéis ahí un degradado de colores que podéis luego utilizar. Podéis incluso hacer una muestra como esta aquí en el papel para ver cómo queda y ya tener una idea de cómo queda una vez que seque. Entonces, resumiendo, tenemos las acuarelas, tenemos varios formatos y luego tenemos paletas de distintos tamaños, que sean blancas sobre todo. Tenemos recipientes para hacer mezclas y crear algunos colores que vayamos a necesitar en profundidad y luego tenemos papeles para hacer pruebas y para hacer el dibujo original. Algo importante que yo considero importante hacer es preparar los colores previamente, por lo menos los principales. En este dibujo veis que parto de una serie de fotos que tienen unos colores determinados, entonces voy a crear una gama de colores previa para trabajar con ellos. Serán sobre todo unos grises, como veis ahí a la izquierda, de distintos tonos y luego algunos tonos independientes en cantidades más pequeñas. Empezamos entonces el dibujo con todo esto ya preparado y voy a empezar haciendo los colores más suaves, colores grises de fondo, que sean colores muy claros, muy luminosos y que me sirvan de base para luego encima dar otros colores. Un elemento que no os he comentado antes y que también es muy útil es tener papel Kleenex o papel higiénico a mano siempre para
por ejemplo, como yo he hecho ahora, corregir algunos goterones que os caigan, algunos errores. Estas manchas que pueden caer en el papel accidentalmente, si las corregís con agua limpia que podéis dar con el pincel y lo secáis enseguida con el Kleenex, se corrige muy bien y no se nota luego. Entonces, pues estoy dando ahora un tono de gris muy claro en la parte interior de estas terrazas que hay aquí en esta escena de la calle. Y después de dar esta capa, seguiré luego cuando seque oscureciendo toda esa zona con colores más intensos, pero empiezo con una capa general uniforme que lo tapa todo y a partir de ahí ya voy subiendo los colores. Hago también el mismo color entre los barrotes de la barandilla de la terraza para que quede más o menos uniforme todo el interior de la terraza y lo que se ve a través de los barrotes. Sigo corrigiendo un poquito el color por aquí arriba y también voy a dar ese mismo color en el interior de los arcos que corresponden en la parte de abajo, en la planta baja. En estos espacios de entre los barrotes, al ser más pequeños, se concentra un poquito más de pintura, como podéis ver aquí. Entonces con un Kleenex la puedo ir eliminando lo que sobre de pintura para que me quede más o menos uniforme toda esa zona del interior. Empiezo ahora rellenando el interior de los arcos con el mismo color. Veis que no reservo ni siquiera en la planta esa que hay a la izquierda ni nada. Reservo simplemente un cartel que hay ahí porque ese cartel va a ir más o menos en blanco. Entonces eso sí que va a ser un poquito más claro que el color de fondo y por eso lo reservo. Pero todo lo que vaya a ser más oscuro que este color de fondo lo puedo dar sin problema, sin preocuparme mucho de meterme o no en otros elementos y luego ya con un color más oscuro pues lo intensificaré un poco. Mientras que sigue estando húmedo voy a ir arreglando un poquito el color para que quede lo más uniforme posible y para intensificarlo un poquito porque como es un color muy aguado me va a quedar en principio muy claro. Entonces sí me interesa que quede uniforme pero que no quede demasiado claro porque si no más adelante tendría que darle una segunda capa. Ahora tomo un poquito de color azul para, sobre el gris anterior que tenía hecho, crear un gris un poquito más azulado, que voy a utilizar para dar las sombras del plato este de comida que hay arriba. Entonces es un gris también muy pálido, pero le he dado un poquito de tonalidad azul, añadiéndole un poco de azul al gris anterior. Este mismo gris azulado le doy un poquito más de tono azulado y ya lo aprovecho también para hacer toda la parte del vaso este grande que hay de la jarra donde están los palillos y la cuchara. El truco es un poco ir aprovechando los colores que ya tenemos para seguir dibujando elementos y modificar ligeramente esos colores para ir dando otros tonos diferentes de gris. Aquí, por ejemplo, aprovecho más o menos el mismo color que hice al principio para dar toda la base del monumento de los templos de Angkor. En la parte esta de la etiqueta del hotel, es una etiqueta antigua original del hotel de 1932. Entonces, toda esa parte de la etiqueta la doy con ese color.
también voy dando otros elementos, como veis, en ese mismo tono de gris, para que la idea es que se vaya secando lo que he dado en primer momento, mientras que voy trabajando en otras cosas, y cuando ya acabo esas otras cosas puedo volver a trabajar en la parte primera porque ya se habrá secado. Ahora voy a hacer un tono amarillento así pálido para todo el plato este de arroz. Doy a la parte de los granos de arroz un poco este tono amarillento. Y ahora creo un tono un poquito más oscuro, de casi negro, con el que voy a rellenar las dos señales estas que hay debajo de la señal de tráfico de los elefantes. Hay dos carteles que pone en inglés y en camboyano, pues pone la frase de cuidado con los elefantes, cuidado, tenga cuidado con el paso de elefantes y eso. Entonces esta parte va a ser muy oscura, va a ser casi negra, porque encima voy a poner las letras en rotulador blanco. En vez de reservar las letras para hacer las letras en blanco mientras que doy el color de fondo, doy un color de fondo uniforme, oscuro, y cuando esté seco del todo ya con rotulador blanco hago las letras. Aprovecho también este color gris oscuro muy intenso para hacer todos los neumáticos de las motos, que son un gris muy oscuro. El asiento de la moto también. Ves que voy cambiando un poquito de pincel, entre un pincel del número 4 o 5 a un pincel del número 2 o 3, y según los detalles. Ahora lo voy a poner un poquito más rápido, veréis que va un poquito más de velocidad el vídeo, porque es ir ya rellenando elementos uno detrás de otro, y para que no se haga muy largo el vídeo lo pongo un poquito más acelerado. Estoy haciendo ahora otro detalle diferente ya, esta vez ya sí con un poquito más de color, que va a ser todo el fondo del logotipo este de la cerveza de Anchor, que he puesto aquí al lado del plato de comida. Toda esa parte irá en un fondo rojo así un poco irregular. Aprovecho el rojo para hacer unos trocitos de pimiento que había ahí en el arroz. Y aprovecho el rojo también para hacer las letras del logotipo de la etiqueta del hotel, que pone Gran Hotel Danco. Entonces todo el interior lo voy a hacer en este rojo, y luego ya cuando esté seco pues le daré el reborde en amarillo, un borde un poquito más grueso en negro y algunos otros detalles, pero empiezo de momento con la parte más grande, digamos, más extensa del rótulo, que es el interior de las letras. Este color rojo lo he creado antes, si os acordáis, con el tubo de acuarela roja que tenía, echando una gotita ahí, y ahora con agua voy humedeciendo esa gotita para obtener bastante color. Como veis, sigo teniendo dos cuencos de agua. El de la izquierda es un poco para mojar el pincel y para limpiarlo de un color a otro, y el de la derecha, que veis que el agua permanece un poquito más transparente, más limpia, es para añadir agua limpia en alguna parte que me haga falta, porque el agua del cuenco de la izquierda se irá ensuciando conforme cambie de color, y entonces conviene tener un pequeño cuenco con agua limpia transparente que no se ensucie. Una vez que acabo esa parte de la etiqueta de la abajo a la derecha,
Voy a hacer ahora el titular, el nombre del lugar, que por cierto es una localidad pequeña de Camboya que se llama Siem Reap, que está cerca de los templos de Angkor. Es el pueblo donde se va cuando se visitan los templos de Angkor, se duerme allí, hay hoteles, restaurantes, etcétera, que está a unos 2 kilómetros al sur de los templos y es el sitio donde se queda todo el mundo a dormir mientras que visita los templos y desde allí pues se hacen excursiones a los templos en moto, en taxi o incluso se puede alquilar una bicicleta y se van recorriendo los templos. Entonces para este titular de aquí me he inventado una tipografía que simula que está hecha con caña de bambú, trozos de bambú, y entonces he cogido como base una tipografía cualquiera, así de palo, sin adornos ni nada, como una futura, una helvética, y luego la he transformado un poquito los contornos, simulando el bambú, y para colorearla he dado algún toque primero de ocre en los troncos pequeñitos, y luego ya un tono general verde claro y posteriormente, cuando acabe el verde claro, le daré un verde un poquito más oscuro para dar alguna sombra al titular. Aprovecho el verde para hacer otras partes, como esos trozos de verdura que hay en el arroz y, y luego alguna otra parte de vegetación. Toda esta bugambilla grande que hay aquí a la derecha en el paisaje, por ejemplo, voy haciéndola en verde amarillento, así brillante, dejándole muchos espacios en blanco, porque luego por ahí en medio voy a meter flores de color. Como veis arriba a la derecha, tengo una paleta pequeñita para hacer 3 verdes diferentes, que son los que suelo utilizar para hacer vegetación. Esto no es imprescindible que lo hagáis así, yo que simplemente pues me encontré esta paleta en un chino que fui, que la tenían, es un plato de estos de entremeses y pequeñito, entonces tiene 3 compartimentos y me pareció buena idea usarlo para hacer 3 tonos de verde y tener esa paleta ahí siempre con 3 colores de verde ya hechos, que luego voy humedeciendo según los necesito y uso esa paleta solo para los verdes. Entonces, como veis, ya he hecho esta planta de bugambilla grande que hay. Voy poniendo también algunas flores y voy acabando un poquito esto y luego ya me voy a meter con las quentias estas grandes que hay, las palmeras que hay en maceta a la izquierda. Estas macetas, bueno, estas plantas tienen un color así verde oscuro y aunque las he dibujado más o menos detalladas a rotulador, como veis no voy siguiendo exactamente los contornos de rotulador al hacer las pinceladas de color verde oscuro, sino que voy haciendo simplemente que se queden bien contrastadas, que se noten bien las pinceladas, pero no me ciño totalmente al verde de la silueta que hay. Ahora ya sigo con otros colores, voy a hacer por ejemplo los palillos estos de comida que hay tanto en el vaso como en el plato. Para ello, si veis en la foto, los palillos originales son de plástico así, de un amarillo pálido. Entonces yo los he hecho de un marrón un poquito más oscuro, rojizo, para que se vean mejor, para que destaquen mejor en el dibujo. Voy haciendo ahora con un color parecido al de los palillos la piel de las personas que aparecen. Es una primera capa que doy de la parte luminosa, digamos, de la piel, que luego ya con un color más oscuro dando sombras en la piel, pero de momento todo lo que sea piel en la gente que aparece, pues lo voy poniendo en ese color.
Aprovecho también para darle un poquito de color al té y entonces voy siguiendo un poquito, voy haciendo los elementos que veo que quedan en color, poco a poco rellenando todo el vehículo este que hay aquí aparcado en la acera, etcétera. Y os iré enseñando algunas partes interesantes del coloreado, aunque no ponga todo para no hacer muy largo el vídeo. Aquí, por ejemplo, voy a hacer toda la parte de metálica de toda la vajilla esta del hotel. Fui al hotel ahí a tomar un té de las 5 de la tarde y entonces toda la parte de vajilla era de plata, así antigua, muy bonita, y voy a intentar hacer más o menos imitar esa textura metálica mediante el uso de grises en la superficie esta de la tetera, del azucarero y eso. Para tener una guía voy haciendo primero los reflejos principales en lápiz para que me sirva un poco de guía y no me líe yo mucho luego al añadir los grises, porque aquí se trata de hacerlo todo con tonos de grises. Entonces con un gris intermedio voy haciendo todo lo que es la parte esta de aquí, se refleja un poquito la taza sobre el azucarero, entonces al fondo veis que he dejado un espacio para una ventana y aquí a la derecha del azucarero dejo el espacio más o menos de la taza que se refleja en el azucarero. Ahora voy a ir dando ese mismo tono intermedio de gris a otros elementos, como puede ser el soporte este del menú que hay aquí. Hago la base con algún brillito y luego ya el resto lo voy dando uniforme, todo el marco alrededor en ese color gris un poquito azulado. Sigo dando toda esa parte en el mismo color y luego ya en el florero este, por ejemplo, lo único que voy a hacer son rayas verticales siguiendo un poquito la forma que tiene el florero, de forma que quede algún brillo blanco por ahí en medio y luego haré alguna parte un poquito más oscura también. Ahora sigo con la tetera, dándole ese mismo tono de gris intermedio y siguiendo un poco las guías que hice anteriormente con el lápiz. Hago lo mismo aquí en la tapa. Y ahora ya que ha secado la parte de la izquierda voy a intensificar un poquito el gris por ahí, voy a darle algunas sombras que tiene por ahí en medio. Esto ya es cuestión de ir fijándose en la foto e intentar reproducir lo mejor posible los reflejos. Tampoco tiene que ser súper exacto, pero bueno, que se vea que hay parte de la imagen que se refleja en el metal, como puede ser la mesa que hay en primer plano, la taza, la ventana esta que hay al fondo. Esto es importante que si lo hagáis en seco, tiene que ser bastante seco el fondo que he dado al principio, porque son formas que tienen que quedar muy definidas. En cuanto se difumine un poquito, se pierde el efecto de metal, que el metal define mucho los reflejos que hay encima, se queda prácticamente casi como un espejo, entonces tienen que quedar muy definidos. También hago alguna sombra en la parte esta del menú. Y hago sombras también en la parte derecha del florero para que tenga un poquito de volumen ahí.
En el asa de la tetera también hago un poquito de sombra oscura y luego voy metiendo un poquito ya aleatoriamente las sombras para que se marque bien todo el dibujo de las sombras sobre el metal. Esto ya ahora es cuestión de darle, si veis que queda con dos capas que hemos dado, queda bien, pues lo dejáis ahí, y si veis que se os queda un poquito uniforme, que no está muy contrastado, podéis darle una tercera capa o una cuarta para que quede bien contrastado y se noten bien los dibujos. Ahora ya, como las superficies que estoy dando en este segundo tono de gris son muy pequeñas, pues secan antes y se puede dar una tercera capa de gris, como esta un poquito más oscura en algunas partes, en partes de abajo que estén un poco sombreadas, que no dé mucho la luz, o en partes del fondo que queden un poquito más en sombra. Cada vez, cuanto más oscuro sea el gris que dais, más pequeña tiene que ser la superficie que haya. Ya son reflejos muy finitos, ya no estoy haciendo superficies, sino simplemente acabando detalles. Si veis que queda muy oscuro, lo limpiáis con un papelito. Y ahora, en este rótulo del Hotel de Angkor, voy a usar un rotulador amarillo porque ya está seco todo el fondo, y voy a hacer un borde de toda la letra muy fino. Esto lo podría hacer a pincel también, pero como ya es muy fino y realmente no me aporta nada hacerlo a pincel, pues lo hago a rotulador, que es más cómodo, más fácil, y tengo un trazo un poquito más uniforme. Todo esto que se hace a rotulador hay que dejarlo siempre para el final, son los detalles finales, porque estos rotuladores concretamente no son resistentes al agua, entonces mejor darlos cuando ya esté seco todo. Y ahora que ya está seco todos estos dos carteles que di al principio, voy a utilizar un rotulador de gel blanco de punta fina para hacer el cartel este que hay aquí. Voy a empezar haciendo la parte de arriba del letrero y luego ya continuaré poniendo el resto del cartel, tanto en inglés como en la parte camboyana. Ahora, para esta señal de tráfico de aquí, que como veis en la foto está un poco oxidada, voy a intentar imitar ese óxido con una técnica que ya habréis visto en otros vídeos míos, que es el salpicado de la acuarela. Voy a tapar toda la parte que no quiero que se manche de ese salpicado. Entonces, como en este caso es un triángulo que es muy sencillo, pues lo hago simplemente con folios puestos ahí. Voy a poner algún peso en los folios para que se quede bien pegado al fondo. Esto lo podría hacer también con algo de cinta de carrocero, cinta adhesiva de esta de pintor, que se quita fácil también, pero bueno, de momento, como es muy fácil, lo hago así. Ahora cojo un poquito de pintura naranja o amarillenta y voy salpicando así a pequeñas salpicaduras toda la parte esta central del triángulo. Voy mezclando un poquito un color naranja con un color amarillo para que haya un poquito de variedad, y estas salpicaduras me darán un poco el efecto del óxido que podéis apreciar en la foto. Esto también se puede hacer con mucha paciencia, haciendo el dibujito en el triángulo con el pincel y eso, de forma tradicional, pero esta forma de salpicado, si es una trama así un poco aleatoria que queréis conseguir, es bastante efectiva y rápida. Quitáis los papeles y ya veis el resultado final del dibujo. Y por último, cuando ya está todo acabado el color, veréis que algunos de los contornos que habéis dado al principio se os han diluido un poquito al pasar el color por encima. Entonces podéis repasar con un rotulador de 0,2 o 0,4 algunos contornos que queráis que queden un poco más marcados o así. Todo esto ya es cuestión de hacerlo un poquito a ojo, viendo el resultado final y viendo lo que queréis conseguir, algunas partes que queráis destacar, como yo, por ejemplo,
toda esta parte del titular de SIEMREP. Como el verde es un color clarito el que he usado, pues voy a remarcar un poquito el titular para que me quede un poquito más visible. Y con esto ya quedaría acabado toda la doble página. Como veis, simplemente partir de un dibujo bien definido y bien pasado luego al rotulador para que quede muy claritas todas las zonas y no haya confusiones y no os liéis mucho, y ir paso a paso haciendo, empezando por lo más claro y por lo más grande, las superficies más grandes, y luego ya ir subiendo de intensidad los colores e ir haciendo los detalles hasta acabar en rotulador. Os espero en el próximo vídeo. Gracias.